Era el verano del año 2002 y mi marido y yo ya habíamos estado casados 17 años y como todos los matrimonios saludables, tuvimos nuestras diferencias. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Iniciadores. Yo soy Maru Medina, empresaria, coach y autora del libro Depende de ti. En este podcast exploramos ideas que te ayudan a recuperar el entusiasmo por tu vida empresarial. Yo hice la cosa que me pareció más sensata y fui a buscar ayuda a un terapeuta. Cuando llegué, él me preguntó qué me pasaba y para qué estaba yo allá, y yo empecé a contar mi retahíla de problemas, todas las cosas que yo pensaba que mi marido me estaba causando y los problemas que yo veía venir, ninguno de ellos por mi culpa. El doctor, un psiquiatra, me escuchó muy pacientemente y después de que oyó mi perorata, declaró: señora, el problema que usted tiene es falta de autoestima. Me quedé atónita unos segundos pensando, ¿quién sabe qué cosa acabas de contarle al doctor? Y volví a comenzar. Mire, doctor, el problema no soy yo, sino mi marido, que hizo esto, hizo lo otro y pasó aquello. Y cuando terminé, el doctor volvió a decirme en el tono igualito que la primera vez: señora, lo que usted está sufriendo es de muy baja autoestima. Entonces me molesté y le dije: oiga, doctor, usted no sabe quién soy yo. Yo soy una empresaria muy exitosa y yo hice esto y yo hago lo otro. Y él se me quedó viendo impasible y después volvió a declarar: el problema es autoestima. Yo me quedé atónita. No podía ser, o sea, yo estaba segura de que todos los problemas los estaban causando otras personas. Pero como a mí me encanta que me den retos y que me digan esto es aquí y esto no es así, y me encanta demostrarle a la gente que estaba equivocada, le dije al doctor: de acuerdo, entonces dígame usted qué hacer. Y comencé a tomar sesiones con esta persona. Resultó que después de 6 meses, pues sí, el problema que yo tenía era falta de autoestima, de una autoestima fuerte y sana. Me sentí tan bien después de 7 meses de terapia que recuerdo estar sentada enfrente de mi doctor, el doctor Arsenio Rosado, y haberle preguntado: ¿qué es esto que usted me dio? Es una sensación tan liberadora. Me siento tan poderosa, tan libre, tan capaz de todo. Me encanta sentirme así. Y ¿sabe una cosa? Quisiera dejar este legado para mis 2 hijas, que entonces tenían, 10 y 14 años. Y me dijo: bueno, lo primero es ser un ejemplo. Y después de todos los libros que usted ha leído, porque me dio muchísimos libros para leer, muchísimos ejercicios. Ese terapeuta no me dio ni una pastilla, ni media, ni nada para las agruras o un Alka-Seltzer, nada. Fue pura terapia de lenguaje, de platicar, de leer y de hacer ejercicios escritos. Y me dijo: de todos los libros que tú has leído, creo que el que debes de leer a tus hijas, debes de invitarlas a leer, es el libro del doctor Nathaniel Branden, Los 6 pilares de la autoestima. Mis hijas estaban muy pequeñas para empezar a leer ese libro entonces, pero desde aquel momento se volvió mi libro favorito, el libro número 1 que recomiendo. Soy empresaria y tengo libros consentidos de empresas, libros de Daniel Pink, de Gerber, de Jim Collins, pero mi libro, ese libro que cuando te preguntan: si te fueras a una isla desierta y tuvieras que llevar un libro, ¿cuál libro llevarías?
Pues sería los 6 pilares de la autoestima. En clase de iniciadores lo recomiendo siempre. ¿Por qué? Pues dice el doctor Branden, el autor, que una buena autoestima es el sistema inmunológico del ser, del psique, de la persona. Y es verdad. Y explica que se basa en 6 prácticas, que no habilidades que obtenemos, sino prácticas, porque al fin y al cabo somos humanos y tenemos fallas y tenemos errores y tenemos debilidades, pero que si nosotros procuramos practicar de una manera constante estos pilares, lo más probable es que gocemos de una buena autoestima. Fue un parteaguas en mi vida y para todas las personas, pero para los empresarios es algo que yo recomiendo mucho, porque imagínense ustedes que somos los líderes de un grupo de personas y si nosotros ni siquiera nos conocemos bien, ni siquiera estamos seguros, tememos mucho, dudamos mucho, cuestionamos mucho las decisiones que vamos a tomar, imagínense qué clase de líderes seríamos. Este libro, que puedes encontrar en todas las librerías de Mérida, de México y del mundo, habla de muchos casos y mucha gente que le he recomendado este libro a veces se queja, oye, es que es un libro grandísimo. Así es un libro de consulta con muchos casos, con muchos ejemplos y con muchas preguntas que te hacen pensar. Y la verdad es que yo lo que intento con esta plática no es contarles de qué se trata todo el libro, sí voy a platicar acerca de los 6 pilares, pero lo que quiero es que lo lean, que lo tengan, que lo subrayen, que lo cuestionen, porque es un libro magnífico. Nathaniel Branden es la autoridad número 1 en el mundo de autoestima. ¿Cuáles son estos 6 pilares? Bien, el primer pilar es la práctica de vivir conscientemente. Ustedes saben de que la mayoría del tiempo estamos viviendo inconscientemente. Estamos haciendo una cosa, estamos sentados o, no sé, viendo algo o incluso leyendo un libro y nuestra mente divaga. Y de repente te das cuenta de que no estás prestando atención a lo que estás haciendo en ese momento. Otras veces estás plácidamente sentado en el jardín o en la cocina de tu casa y de repente empiezas a tener pensamientos que realmente te torturan o te entristecen y cuando te das cuenta, oye, sigo aquí, estoy bien, estoy cubierta, estoy protegida, pero simplemente la inconsciencia de no estar en el lugar, absorbiendo en el momento lo que estamos haciendo, a veces nos hace sufrir y sobre todo nos distrae. ¿A quién no le ha pasado que de repente dices, oye, me voy a ir a la oficina y te subes al auto y se van tú y el auto y de repente cuando haces clic ya llegaste a la oficina y dices, ¿a qué hora llegué aquí? ¿En qué momento pasé por la avenida? Me tocó el semáforo en verde, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué estamos absortos en nuestro pensamiento? Entonces, Branden dice que debemos de practicar conscientemente estar presentes, estar en el momento, pero no solamente en ese aspecto, sino también estar conscientes de nuestra persona, de lo que nosotros proyectamos. ¿Cuántas veces culpamos a los de nuestro alrededor porque no están siendo lo suficientemente amables o colaboradores o amorosos? Pero faltamos a darnos cuenta de cómo nosotros nos estamos proyectando. Y este también es un ejercicio tremendo en esta habilidad o esta práctica de estar consciente. Sé consciente que a veces estás provocando cosas, buenas o malas, pero que están viniendo de tu actitud o de tu proyección. La segunda práctica es vivir con un propósito. Me encanta esa práctica. ¿Para qué estamos aquí?
Nacimos, mucha gente dice, para ser felices, para mejorar el mundo, para crecer a buenos hijos, otros para crear una empresa o para escribir el libro de nuestra historia. Pero el tener un propósito es lo que nos llena de gozo día a día, es lo que nos hace levantarnos de la cama entusiasmados, contentos, esperanzados, porque cada día estamos construyendo algo bueno, algo grande. Y por eso Branden dice que es una práctica, porque muchas veces nos gana la desesperanza, nos gana la tristeza, el desánimo. Y no hay que dejarnos, hay que seguir para adelante, siempre enfocados y siempre teniendo como esa estrella que nos va guiando. En mi caso, el propósito de mi vida sí es ser feliz, sí es haber educado, criado a 2 mujeres extraordinarias, sí es tener una empresa que contribuya, pero mi propósito más grande es contribuir a que la gente tenga conocimiento que le haga la vida más fácil, que les haga sentir a las gentes poder y habilidades para resolver sus problemas. La tercera práctica es la práctica de la responsabilidad de uno mismo. Y esta práctica entusiasmó tanto a Branden y es una de mis favoritas, es mi valor favorito, la responsabilidad, que dicen o leí que después de haber escrito este libro y de haberse sumergido mucho más en el estudio de la responsabilidad personal, ya dejó a un ladito de la autoestima del que es experto para dedicarse a estudiar esto de la responsabilidad personal, la habilidad para responder acerca de los actos de nuestra vida. Nunca dejar que la gente diga, pues es que soy infeliz porque mis hijos no me hacen feliz, o estoy molesta porque mi marido me molestó, o lo que pasa es que tuve que estudiar para médico veterinario porque pues quise hacer feliz a mi papá y a mi abuelo que querían que yo fuera veterinario. No tomar las riendas de la vida de uno con responsabilidad, responsable de nuestros logros, de nuestros éxitos, pero también de las cosas que salen mal. Saber que fueron nuestras elecciones, o a veces fue nuestra ignorancia, no sabíamos cosas, o a veces fue nuestra cobardía, nos daba miedo ir hacia adelante, pero siempre ir buscando ser dueño de nuestra circunstancia y no echarle la culpa a los demás y tampoco vivir la vida de los demás. La siguiente práctica es la práctica de aceptarse a uno mismo. Y aquí el doctor Branden habla precisamente de aceptarse uno tal y como es físicamente. Es cierto que hay muchas cosas que nosotros podemos mejorar de nuestra persona. Nos podemos arreglar el cabello, nos podemos hacer una dieta y ejercicios que nos dejen más atractivos, pero poco podemos hacer por nuestra altura, por nuestro color de piel, por nuestro origen. Y muchas veces hay personas que van por la vida cargando estas tristezas, estas angustias, este pesar de no ser de otra manera distinta a las que somos. Yo alzo la mano, he cometido ese pecadillo de no aceptarme tal y como soy. No ahorita que ya soy una persona mayor, pero durante mi juventud muchas veces como que sí hubo muchas ocasiones que yo deseé ser
diferente, muy diferente a lo que soy. Y creo que eso le pasa a todas las personas, hasta las modelos más guapas, hasta los jóvenes más atractivos. Esto es algo pues con lo que vivimos, no en balde, es una de las prácticas. Y la quinta práctica es el aceptarse a uno mismo, pero en los pensamientos, en las acciones, en las creencias. El saber que lo que uno quiere, lo que uno anhela, lo que uno es, está bien. Hay muchas gentes que se han guardado sus creencias religiosas o políticas o inclusive de elecciones de género, muchas cosas, porque no quieren desagradar a sus familias, a sus papás, a los amigos, porque quieren pertenecer. Y muchas veces estamos escondiéndonos, estamos negándonos a lo que realmente somos. Se entiende que a veces con la falta de aceptación y a veces con el pensamiento obtuso que a veces nos caracteriza como país, obviamente no puedo generalizar, afortunadamente no puedo generalizar. Esta es una práctica que entiendo que puede dar mucho trabajo a la gente que es diferente, pero en lo personal yo la sentí una vez porque a los 40 y tantos años y por diferentes circunstancias de mi vida y de lecturas y de encuentros y de análisis, decidí no seguir religión alguna. No era yo una persona muy religiosa en mi juventud y en mi niñez, pero ya conscientemente madura decidí que me iba a declarar como una persona atea, cosa que es terriblemente difícil en nuestra sociedad y a mí me daba muchísimo miedo decirlo, ¿no? Porque siempre provocaba como que mucha confusión en la gente, pero ¿qué quieres decir? Es que no crees en nada y entonces ¿en qué crees? ¿Pero por qué piensas eso? ¿Pero quién te lastimó? Y como que muchas veces trataba yo mejor de ocultar. No estaba yo por estar convenciendo a nadie de mis creencias, ni discutiendo, ni criticando con nadie, pero simplemente era algo que me daba mucho trabajo admitir. Tenía un miedo tremendo de no ser aceptada. Hasta que finalmente razoné, lo pensé, y no es que yo hubiera contratado un grandísimo cartel espectacular en la avenida más transitada de mi ciudad, sino que simplemente empecé a expresarme respetuosamente diciendo yo no participo, yo no creo en estas cosas, gracias, y realmente fue liberador. Y la última práctica, la más difícil dicen, es la práctica de vivir congruentemente. Es divinamente sencillo decir que uno es de una manera o que uno actúa de una manera, pero cuando viene la hora de la verdad, muchas veces no somos congruentes. Criticamos a los políticos corruptos, pero de repente nos sentimos un poco mal si nos piden que declaremos todas las ventas o que alguien nos esté contabilizando los ingresos o esas pequeñas chafitas que queremos hacer porque nos queremos estacionar en lugares donde está prohibido o tomar atajos porque las cosas son más fáciles o pues uno de los peores cuando nadie te está viendo cómo actúas, ¿no? Es una de las prácticas, la verdad, más difíciles, porque llenarse la boca de cosas lindas, pararse el cuello, decir yo
siempre actúo así, es difícil a la hora que te enfrentas a diferentes situaciones que por una cosa o por otra te hacen enfrentarte a ver si ahorita vas a hacer eso que siempre dices que deberían de hacer los demás. Y bueno, este es el resumen de un libro maravilloso, largo, lleno de historias, llenos de ejemplos, de preguntas, como les dice, y ejercicios para autocuestionarse. Y creo que así como muchas personas tienen un libro favorito, puede ser una Biblia o un libro de familia favorito en las casas, yo creo que los 6 pilares de la autoestima debiera de ser uno de los libros que debería de estar presente en las bibliotecas de todos los hogares de las familias mexicanas. Se los recomiendo muchísimo. Gracias por escucharnos. Esto fue Iniciadores. Yo soy Maru Medina.